Hola, soy Frederick. Hoy vamos directo a algo que a todos nos interesa. 7 formas reales de ganar dinero desde casa en 2026, sin cuentos, sin hazte millonario en 3 días y sin vender humo. Pero ojo, cuando digo reales, me refiero a cosas que cumplen 3 reglas. Hay gente pagando por eso hoy. Se puede hacer desde casa con una laptop o incluso con un celular en algunos casos. No depende de suerte, depende de habilidades, consistencia y estrategia. Te voy a explicar qué es, cómo empiezas, cuánto puedes cobrar al principio, errores comunes y el paso a paso para que no te quedes solo con motivación. Y al final te dejo un plan simple de 7 días para escoger una y arrancar. Vamos con la primera. 1. Servicios freelance potenciados con IA. No es usar IA, es entregar resultados. En 2026, el freelance sigue fuerte, pero cambió el juego. Ya no se trata de ser diseñador o ser redactor, sino de entrego X resultado en Y tiempo, usando herramientas modernas, incluyendo IA, automatización y plantillas. ¿Qué puedes vender? Ejemplos que pagan. Edición de video corta para Reels, TikTok, Shorts. Subtítulos, cortes, ritmo, ganchos. Diseño de piezas para anuncios y redes, variantes A, B. Copywriting para páginas de venta, anuncios, emails. Gestión básica de redes más calendario más reportes. Presentaciones para ventas o pitch decks. Asistente virtual especializado. Agenda, research, CRM, soporte operativo. Automatización simple. Formularios, sheets, emails, WhatsApp Business. ¿Cómo empezar desde cero, sin portfolio bonito? Haz 3 muestras rápidas. Un antes, después de edición, video corto. Un carrusel o 5 diseños para una marca inventada. Un mini embudo. Anuncio más landing más 3 emails, aunque sea en Google Docs. Eso ya es un portafolio inicial. ¿Cuánto cobrar al inicio? Referencia simple. Primeros clientes. Cobra por paquete, no por hora. Ejemplo, 12 shorts al mes, 20 diseños al mes, 4 emails más un landing. En LATAM, muchos empiezan entre $100 y $500 por paquete básico y suben rápido cuando ya muestran resultados. Error común, ofrecer de todo. En 2026 gana el que se posiciona como hago esto para este tipo de negocio y logro este resultado. Frase de venta que funciona. No te ofrezco edición, te ofrezco más retención y videos listos para publicar cada semana. 2. UGC, contenido tipo cliente real para marcas, sin ser influencer. Esta es de las formas más infravaloradas en LATAM. UGC significa User Generated Content, pero hoy se traduce en yo grabo videos para marcas como si fuera un cliente y la marca los usa en anuncios y redes. No necesitas 100,000 seguidores, necesitas buena energía, buen audio / luz y entender cómo se vende un producto en video. ¿Qué tipo de videos te piden? Unboxing, testimonio, 3 razones por las que lo uso. Demostración comparativa, problema, solución. Review honesta, sin pasarte de falso. ¿Cómo empezar paso a paso? Elige un nicho. Skincare, fitness, comida, apps, finanzas, gadgets. Graba 5 demos con productos que ya tengas en casa, aunque no te paguen. Haz un portafolio en Drive o Notion con videos, tu estilo, tus condiciones, entregas, revisiones, formato. ¿Dónde conseguir clientes? Instagram, marcas pequeñas que ya hacen ads. TikTok, marcas con tienda o link envío. Marketplaces de creadores. UGC, depende del país, pero siempre hay opciones regionales. Agencias de performance marketing. ¿Cuánto paga? Varía muchísimo, pero una referencia realista. Principiante, $30, $150 por video. Con experiencia, $200, $500 más por video, especialmente si incluye derechos de uso para anuncios. Error mortal. No negociar derechos de uso. Una cosa es te grabo un video, otra es lo usarán en anuncios por 6 meses. Eso se cobra. 3. Asistente virtual, AV, pero con especialidad, la versión 2026 que sí paga bien. Ser asistente virtual genérico es competido. En 2026, el AV que más gana es el que se especializa en algo que ahorra tiempo y genera dinero. Especialidades que pagan AV para agendas y operaciones, dueños de negocio. AV para reclutamiento, filtrar CVs, coordinar entrevistas. AV para e-commerce, pedidos, soporte, Shopify, Mercado Libre.
AV para podcasts, YouTube, subida, títulos, miniaturas, clips, descripciones. AV para CRM y ventas, pipeline, seguimiento, propuestas. ¿Cómo venderte sin experiencia? Tu experiencia puede ser organización personal, coordinación en estudios, trabajos, manejo de Excel, Sheets, comunicación escrita. Lo importante, arma un paquete. Te libero 10 horas a la semana. Te dejo el CRM actualizado. Te organizo el calendario de contenido. Herramientas básicas: Google Workspace, Notion o Trello, Canva básico, ChatGPT IA para borradores y resúmenes, siempre revisando. Un sistema de seguimiento, Sheets. Precio. Puedes empezar con $4 o $10 por hora, depende del país y nivel, y subir cuando tengas procesos y resultados. Mejor aún, paquete mensual. Ejemplo, $300 o $800 por soporte recurrente. 4. Venta de productos digitales. Plantillas, guías, prompts, packs. Pequeño pero escalable. Esto no es haz un curso y listo. La forma realista en 2026 es empezar con productos simples que resuelven un problema específico y se entregan al instante. Ejemplos que sí se venden. Plantillas de CV más LinkedIn por industria. Plantillas de Notion, hábitos, finanzas, estudio, CRM para freelancers. Pack de guiones para Reels por nicho. Checklist para trámites por país. Plantillas de Excel Sheets, presupuesto, costos, inventario. Mini guía, cómo conseguir tu primer cliente UGC. Dónde vender. Gumroad, Payhip, Hotmart, según mercado. Etsy, para plantillas si te funciona. Instagram más link envío. TikTok con demostración. Clave 2026. No es el PDF. Es la transformación de no sé cómo a ya lo tengo listo. Y el marketing. Mostrar cómo se usa en 20-30 segundos. Error común. Crear algo enorme sin validar. Primero vendes 10-20 unidades de algo simple, luego lo mejoras. 5. Afiliados, pero bien hecho. Reseñas, más comparación, más SEO o short form. Afiliados no murió. Lo que murió es, pon tu link y espera. En 2026, afiliados funciona si tienes tráfico, SEO, YouTube, TikTok, Pinterest o una comunidad, newsletter, WhatsApp, Instagram, y recomiendas productos que la gente ya quiere comprar. ¿Qué formatos convierten? Los 5 mejores X por precio. X versus Y, ¿cuál conviene? Lo probé 30 días. Errores al comprar X. Mi setup barato para trabajar desde casa. ¿Dónde están las comisiones Amazon, según país? Programas de software, SaaS, pagan más. Editores, VPN, hosting, herramientas de diseño, email marketing. Marketplaces locales según región. Estrategia simple. Elige un micronicho. Herramientas para estudiar. Equipos para home office barato. Apps para finanzas personales. Y crea contenido constante con intención de compra. Error común. Promocionar cosas que no encajan con tu audiencia. Si tu audiencia está en LATAM, también importa. Precio, envíos, métodos de pago, disponibilidad. 6. Microagencia desde casa. El salto, de freelancer a sistema. Esto es cuando en vez de vender mi tiempo, vendes un resultado como servicio y te apoyas en procesos, plantillas y colaboradores, aunque sea un editor o un diseñador por proyecto. Ejemplos de microagencia. Agencia de shorts para negocios locales. Gestión de anuncios más creativos, si sabes. Paquetes de branding básico. Automatizaciones para negocios, no code. Contenido mensual para médicos, inmobiliarias, restaurantes. ¿Por qué es potente? Porque puedes pasar de yo hago todo a yo coordino y entrego. ¿Cómo arrancar sin equipo? Primero vendes una oferta muy clara. Te hago 20 clips al mes. Te armo tu sistema de citas. Te preparo 12 piezas más calendario. Cuando vendas 2 a 3 clientes, subcontratas parte del trabajo. Error común. Subcontratar antes de vender. Primero vendes, luego escalas. 7. Empleo remoto global. Sí, desde LATAM, con habilidades de alta demanda. Datos, soporte especializado, QA, tech. No todo es emprendimiento. En 2026, mucha gente en LATAM gana muy bien desde casa con empleo remoto.
pero la diferencia está en qué rol y cómo te presentas. Roles remotos que siguen creciendo. Soporte al cliente especializado. No solo responder tickets, procesos, documentación, herramientas. Marketing digital, paid media, email, SEO, CRO. Diseño UX y UI. Analista de datos, BI, dashboards, SQL, métricas. Project Management. QA, calidad en software o en contenido. Y una tendencia fuerte, trabajo aumentado con IA. No te contratan por saber IA, te contratan por producir más y mejor con herramientas modernas. ¿Cómo competir desde la TAM se ve con resultados, no tareas? Portafolio aunque sea con proyectos personales. Inglés te abre puertas, aunque sea intermedio. Perfil LinkedIn optimizado para un rol específico. ¿Dónde buscar LinkedIn? Filtro remoto. We work remotely, remote OK, well found. Upwork, para empezar por proyectos y luego saltar a fijo. Error común. Aplicar a 200 vacantes con el mismo CV. Mejor 20 aplicaciones con CV adaptado más portafolio. Bloque antiestafas, importante para tu audiencia. Si algo te promete, gana sin hacer nada. Solo copia y pega. Te pagamos por ver videos. Mete dinero para desbloquear tareas. Eso suele ser estafa o pérdida de tiempo. Regla de oro. El dinero real en Internet viene de una de estas tres cosas. Habilidades, servicios, empleo. Atención, contenido, audiencia. Capital, inversión, negocio. Hoy te di opciones fuertes de las primeras dos. ¿Cuál elegir? Guía rápida según tu perfil. Si necesitas dinero rápido y tienes cero audiencia, freelance con oferta clara. Asistente virtual especializado, UGC. Si tienes paciencia y quieres algo escalable, productos digitales, afiliados más contenido. Si quieres estabilidad, empleo remoto global, pero prepárate bien. Si ya tienes algo de experiencia y quieres subir ingresos, microagencia. Plan de 7 días, para empezar hoy, sin excusas. Día 1. Elige uno de las 7 y define tu nicho. ¿A quién ayudas? Día 2. Arma una oferta simple en formato paquete. ¿Qué entregas más precio inicial? Día 3. Crea 3 muestras, portafolio rápido. Día 4. Arma tu perfil, bio más link más portafolio en Drive/Notion. Día 5. Contacta 20 prospectos, IG/LinkedIn/correos. Día 6. Publica un contenido mostrando el antes/después o el proceso. Día 7. Mejora tu oferta con lo que te respondieron y repite 20 contactos. Constancia e inspiración. Si quieres, en el próximo video te hago una parte 2 con ejemplos de mensajes para conseguir clientes, cómo cobrar sin miedo y cómo armar tu primer portafolio aunque estés empezando. Ahora dime en comentarios, ¿cuál de las 7 vas a probar? ¿Freelance, UGC, AB, producto digital, afiliados, microagencia o empleo remoto? Soy Frederick. Nos vemos.